Yo escuché que era... También. Edipo, claro, el Edipo. Yo también lo escuché. Edipo, Por otro para mí, por otro. no, es que en realidad Hamlet está trabajada sobre la teoría de Edipo. Claro. Igual que los Macbeth. Los Macbeth también está trabajada en Edipo. Ahora, sí, yo puedo decir una verdad insoportable y dice, Shakespeare, he's my man, ¿no? O sea, como lo defiendo a muerte. Todo es reescritura. Absolutamente. Todo es reescritura permanentemente. Ahora, el punto de qué sucede en el policial, que tiene que ver generalmente, lo que aparece es la codicia o la ambición, alguna motivación monetaria o de poder que hace que se produzca el crimen, eso es lo que nos diferencia quizás del reino animal, ¿no? O sea, es muy lindo, yo lo recomiendo siempre, releer el monólogo de Claudio en Hamlet, cuando está queriendo expurgar su crimen, ¿no? O sea, es el único momento en el que él admite, porque se cree solo, supuestamente, está frente al público, y Hamlet lo escucha, pero escucha al final. También eso es interesante, como Willy recorta la escucha de Hamlet para que no se compadezca de su tío. Y el tío le está pasando mal. Ahora, sin embargo, él dice, bueno, ¿cómo arrepentirme de algo que volvería a ser? Porque lo que gané, quiero seguir teniéndolo. Y hay un momento del monólogo, que yo siempre digo que es el momento en el que se hace la direccionalidad del espectador, donde, parafraseando, digamos, o lo que nos está diciendo como subtexto, mejor dicho, no como paráfrasis, sino como subtexto, Claudio es el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, ¿no? O sea, hay un momento en el que nos confronta como espectadores diciéndonos, ¿quién de ustedes no haría lo que yo hice? Claro. Lo que yo hice. Maté a mi hermano y es un crimen horrendo, y está sufriendo él por eso, pero ganó lo que él quería, que era la corona y la mina del hermano. Más allá de que, bueno, acá también apelamos a las alegorías, que me parece ya es para otra charla, ¿no? O sea, la relación entre hermanos, desde Caín y Abel, más todas las otras mitologías donde siempre los hermanos se matan entre sí, o se roban, o se cagan entre sí mutuamente, ¿no? Eso es algo que es permanente, y bueno, como dijo recién Fabián, todo es la escritura. O sea, todo está fundado desde el principio. No matarás, y las transgresiones. Sí, como Tote que la usa, exacto. La muerte del padre, el pacto. Exacto. No sé si alguien que... De alguna manera nos tenemos que reprimir de alguna manera, si no. Si no estaríamos pegándonos con palos todavía y no se hubiese creado una cultura. Sí, pero lo sublimamos en realidad. Sí. Eso, en realidad uno está sublimando todo el tiempo. Ahora tenemos a alguien que viene del psicoanálisis. Chicos, Es cuando la nosotros creación hacemos el también amor, que hablabas eso. lo primero que decimos es te voy a comer, matame, te mato. O sea, De alguna todas manera las se emociones manifiesta. están todo el tiempo. Las ponemos en palabras, gracias. Las ponemos en palabras, no las llevamos al acto. A veces un poquito, ¿no? Capaz que te mordés con el otro, ¿no? Mientras estás teniendo relaciones. Pero digo, o hay padres que les pegan severamente a sus hijos, ¿no? Lo cual es punible dentro de nuestro orden social, por supuesto. Yo soy mamá y me horrorizo de pensarlo. Pero digo, es parte nuestra. Es ese ida y vuelta cuando yo les digo a mis actores, ahí se produce el personaje. Si nosotros pensamos a Yago como el más malo de todos los malos, lo pensamos a Lady como la más mala de una María Rosa, mala María Rosa Gallo, y lo pensamos a Hamlet como el más bueno de todos los buenos, están para atrás. Porque no entendieron nada y nada bueno va a salir de ahí en términos artísticos. O sea, si no hay contradicción, si no está esa oposición, ese ida y vuelta permanente entre el deseo y reprimir el deseo, o dejarlo fluir, y qué pasa después, hay que hacerse cargo de eso. Claro. ¿Me explico? O sea, maté a mi padre, en el caso de Macbeth, que está representado en El Rey, ¿no? Volviendo a la obra que tomé para exponer hoy. Y usted tiene que hacerse cargo de ese quilombo. Porque no es únicamente, bueno, ya está, estoy en lugar de poder. ¿Y ahora qué pasa con eso? ¿Y cómo cubro ese vacío que deja ese padre? ¿Me explico? Esto último que decís me parece interesante, o sea, retomar esto del lugar del acto, ¿no? Como que funda ahí esta misma contradicción. Porque cuando tomaba ella el tema de los animales y demás, ¿cómo podemos medir en la naturaleza, por ejemplo, que algo está mal o bien? Es como la lectura que nosotros podemos hacer, pero en el después de eso, en sí es un acto, pero el significado se lo vamos a poner después. Después también pensaba en una frase de Freud muy buena que
que dice el primer hombre que en vez de arrojar una piedra lanzó un insulto junto a la civilización, ¿no? Como un poco esto de qué lugar para la palabra ahí, ¿no? Que en realidad a mí me parece que la cuestión de la violencia que todos nos oponemos de alguna manera, el pensar como en eliminar o erradicar del todo, no sé hasta qué punto no termina siendo como un efecto contrario, ¿no? Que termina generando más violencia, una exacerbación de eso, ¿no? Como esto de no reprimir completamente esas pulsiones, ¿no? Sino como en principio hacerse cargo de, bueno, esto existe, esto pasa y está en nosotros. Ahí es donde ¿no? me parece que aparece esto de la batalla. Claro, pero digo, cuando César hablaba de qué sucede en la batalla, ¿no? O sea, este ordenamiento, la batalla militar, ¿no? O sea, en la LIP estoy hablando, donde hay mandato, donde hay orden, donde hay respeto, donde hay códigos, y códigos de honor, inclusive, que se sostienen a rajatabla, son ordenadores, en alguna época, son ordenadores sociales también. O terminan, o el boxeo. Pero digo, cuando vos decías Shakespeare no defiende la batalla, puta que la defiende, Enrique V, la arenga que él hace antes de la batalla de Agincourt, en la noche de San Crispín, digamos, es increíble cómo justamente la batalla es lícita, ahí se permite, ahí es donde hay que poner la violencia, en casa no. Ese sería un poco, digamos, el juego, ¿no? Pero también hay algo interesante, mira, eso se me disparó ahora. ¿Con qué pasa cuando la batalla se termina? Cuando ya no hay por qué pelear. Entonces ahí voy a Ricardo III, ¿no? O sea, Ricardo dice, estoy aburrido. Hola, ¿qué tal? Estoy aburrido. Porque yo en realidad a mí me gustan las batallas. ¿Y ahora qué hago? Dice para pensar. Dice, bueno, ¿saben qué? Y lo dice. A partir de ahora voy a actuar como un villano. Entonces voy a urdir conspiraciones en contra del rey para que pase esto, para que pase lo otro, de más allá. Porque si no, me aburro y estoy descontento con la situación de paz. Entonces ahí se plantea otro dilema, ¿no? Digo que es porque la paz en realidad trae paz y contento a todos. Digo, ¿qué pasa con ese espacio de la violencia como una de las expresiones del mal cuando no está? ¿Dónde lo ponemos? ¿No? O sea, creo que es parte de nosotros y nos tenemos que hacer cargo, chicos. Basta de discutir. Somos buenos y malos. No somos ni buenos ni malos. ¿Y qué pasa? Yo me quedé con la palabra poder, ¿no? Como si el poder también tiene dos acepciones. O sea, si yo puedo hacer algo, puede ser algo positivo, poder hacer algo, digamos, poder con algo, poder en tu vida, poder con vos mismo. Digo, la palabra poder tiene dos acepciones, igual que las personas, digamos, ¿no? Como decir, bueno, yo puedo ejercer el poder. Puedo hacer el bien. Puedo también hacer el bien, a eso me refiero, ¿no? Como en realidad tiene que ver con esto que decía Cés, de ponerme por arriba de, digamos, ¿no? Porque si yo puedo, es porque los otros por ahí no pueden, qué sé yo. O yo sí puedo, de última. Sí, y ahí aparece lo volitivo, me parece. Claro, hay algo que yo perdón, todo lo que decían venía como craneando. Y pensaba en esto con respecto al arte, que hay algo para mí que el arte se pregunta, y es esto de que los artistas podemos, ¿no? Como quizás en esta acepción de la palabra, no de ejercer el poder, sino de que nosotros podemos poder, digamos. Así. Ya entendí. Okay. Un poco hablaban de eso. Ya entendí. Claro. Porque es eso, lo que podemos hacer los artistas es darnos ese espacio de crueldad. Claro, tal cual. Cuando yo pongo a mí unos alumnos en una época me decían Laura la macabra, ¿no? En todas mis obras hay una escena de tortura, siempre hago Shakespeare, ¿no? Entonces lo adapto, lo reescribo, lo versiono, lo que sea. Siempre hay una escena de tortura, una escena de sexo brutal, siempre hay algo que es como horrible, ominoso, pero estéticamente es bello. Claro. Porque debe ser bello. Si no, por eso como la CNN o pongo Canal 13 y ya está, debemos salir, ¿no? Y punto. Digo,
Eso es lo que podemos los artistas. Yo me puedo dar el lujo, como hizo Sade, de contar todas esas fantasías espantosas que en algún momento, chicos, no jodamos, a todos se nos cruzó. El punto es hasta dónde nos animamos a avanzar. Vení acá y hacete cargo. ¿Me explico? Sade lo que hizo fue ponerlo ahí. Entonces, eso es lo que podemos los artistas, eso es lo que pudo Willy, eso es lo que pudo Sócrates, todos pudieron eso, digamos. Entonces, ese espacio de poder es fantástico. Yo a mis alumnos de dirección les digo varias cosas en las primeras clases, como para que se asusten un toque, a ver si quieren ser directores o no. Uno es un lugar de soledad, etc. Pero una de las cosas que les digo en esa misma primera clase es que ser directores nos conlleva el complejo de Dios, automáticamente. Porque hay un momento, sobre todo cuando estás por estrenar, en que vos ves, no sé, 18 tipos en escena, con todo el equipo creativo, la puesta de luces, los vestuarios, y todo se produce porque estás en el ensayo general y te parás y decís, todo eso salió de acá. Es un lugar de mucho poder. Sí, sí, sí. Entonces hay que aprender a bajar para no creérsela y no ser realmente dañino de este lado. Claro. El daño hay que ponerlo ahí arriba. Claro. La maldad hay que ponerlo ahí arriba. La crueldad, el teatro de la crueldad, ¿no? Cuestiones que plantea Antonina Artaud, ¿no? O sea, el arte como la peste, ¿no? O sea, la alegoría que él hace en el teatro y su doble, que empieza hablando de la peste. Pero no como, digamos, la peste que destruye y mata, en realidad es transformadora. Y ese es el objetivo del arte. Mira. ¿Se entiende? Bueno. Como dijo Gustavo hace un rato, que el arte es símbolo y testimonio de la realidad. Me quedó eso, pero es así. Lo redondeó él en eso. No, es así. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo creo que el miedo es uno de los grandes regentes de todas nuestras acciones. Pero ahora se me ocurrió pensarlo cómo se traduce en la literatura ese miedo, porque los personajes, o sea, de algún lado tienen que sacar esas inquietudes de maldad o de amor, o sea, ¿de dónde salen? No sé si está considerada la literatura, no tengo tanto leído ni tampoco pensado desde ese lugar como para decir que sí se toma en cuenta el miedo en los personajes. En mi caso yo puedo hablar, ahora vamos a hablar un poquito de lo que yo trato de escribir cuando escribo, no solo cuando escribo poesía, sino cuando escribo mis cuentos, cuando mi manera de hacer figurar de una manera imaginaria una figura simbólica que me remita a cierto tema. El miedo es un recurso, ahí ya no actúa como una cuestión que a mí me produce un mal, sino que al contrario, a mí me permite como un elemento más constitutivo para la creación. Ahí es ahí donde yo me permito, me tomo esa libertad para ponerlo en juego, para sentir lo que ahí es la creación y que ahí va a tener otro destino. Es como si fuera que uno se libera en esa escritura y posibilita que ese miedo entre en juego ahí, pero ya no me pertenezca. ¿Sí? En ese punto de la creación yo creo que es constitutivo. Ahí lo que tenemos de la vida, otro más, como yo había hablado al comienzo, sobre el túnel de Sábato, que ponía en juego para la creación elementos negativos, elementos que son considerados malos. Aquí otro elemento que es considerado nocivo es el miedo. Yo en mi caso lo pongo como constitutivo de la creación. Y lo enlazo con otro tema, que es con lo que queda. Quien me conoce sabe que mi preocupación es lo que queda de la memoria, lo que queda incluso del olvido, lo que queda en el camino trazado, lo que queda en la historia. Y yo en eso es como que me doy cuenta que autores como Primo Levi o como Agamben también trabajan sobre lo que queda. Y no es la figura de la muerte, es la figura de la ausencia. Una de las cosas que más teme uno es la ausencia. No la ausencia solo únicamente de un ser querido, la ausencia de una facultad que querías desarrollar y no podés. Pero en el acto creativo sí podés ponerlo de manifiesto.
esa carencia. Entonces, el miedo, a mí, en ese caso, es un elemento constitutivo de la creación que me permite hablar de la ausencia. No sé si